Ahora sí. Entonces acá tenemos una transformación lineal que va de las matrices 2×2 en las matrices 2×2. Y acá nos dan cómo es la transformación. Entonces lo que nos piden son los valores propios y bases de los subespacios propios. Entonces primero, para encontrar los valores propios, ¿qué tenemos que hacer? Ayer tenés determinante que... de matriz asociada menos la identidad por lambda. Ahí está. Vamos a calcular la matriz asociada en la base canónica, porque es más fácil. Y después calculamos el problema característico, que va a ser el determinante de la matriz asociada menos lambda por la identidad. Entonces vamos a calcular la matriz asociada. Entonces para eso tenemos que calcular la imagen de los vectores de la base. O sea, vamos a empezar por t de 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Acá tenemos que a vale 1 y el resto es 0. O sea que esto va a ser 4, 2, menos 2 y 2. Después el transformado de 0, 1, 0, 0. Acá tenemos que b vale 1 y el resto son 0. Así que esto nos va a quedar 1, 3, 1 y menos 1. Después el transformado de 0, 0, 1, 0. Entonces acá tenemos que c vale 1 y el resto son 0, así que esto va a ser 0, 0, 2 y 0. Ah, y acá ya no encontramos un valor propio y un vector propio, ¿no? Porque tenemos que la transformada de esta matriz es esta, que en realidad es 2 por esta. Así que 2 va a ser un valor propio. Con este vector propio asociado. Y lo último que nos falta es la transformada de 0, 0, 0, 1. Acá tenemos que d vale 1 y el resto son 0, así que esto nos va a quedar 1, 1. Menos 3 y 5. Entonces, para construir la matriz asociada a la canónica, lo que tenemos que hacer es colgar las coordenadas de estas matrices en la base canónica. Pero, por ejemplo, las coordenadas de esta matriz, ¿qué van a ser? Van a ser 4, 2, menos 2, 2. Entonces, ese vector lo colgamos. Las coordenadas de esta matriz en la base canónica, de 4, 2, menos 2, 2, nos van a quedar 4, 2, menos 2, 2. ¿No? Por el orden en que las pusimos, ¿no? Primero va esta, después esta, esta y esta. Entonces ahora para construir la matriz asociada lo que hacemos es colgar ¿Puedes eso. repetir eso último, profe? Así. Porque la base que tomamos para las matrices, la base canónica es esta. Y en este orden, digamos. Entonces las coordenadas las tenemos que escribir en ese mismo orden. Entonces primero va a ser, digamos, esta matriz de acá, la escribís como 4 por esta matriz, más 2 por esta, menos 2 por esta, y más 2 por esta. Así que las coordenadas te quedan en ese orden, te quedan 4, 2, menos 2, 2. ¿Y por qué por 4 la primera, por 2 y por menos 2? ¿Y eso? Ah, porque si vos querés escribir esta matriz, lo voy a borrar acá. Entonces vos para sacar las coordenadas de esta matriz, que eran 4, 2, menos 2, 2, lo que querés hacer es escribirla como combinación lineal de las matrices de la base. O sea que esto te va a quedar algo, voy a ponerle A, por la 1, 0, 0, 0, más algo por la 0, 1, 0, 0, más algo por la 0, 0, 1, 0,
y más algo por la 0001. Entonces, para que acá haya un 4, el A, ¿qué tiene que valer? Ok, 4. Yo pensé que con las del otro lado, entonces no entendía nada. Que era con las imágenes, no, con las que agarraste para la base. Entonces, este de acá, el A, este de acá tiene que valer 4, este de acá tiene que valer 2, este tiene que valer -2, y este de acá tiene que valer 2. Así que las coordenadas de esta matriz en la base canónica, que son estas 4 matrices, te va a quedar 4, 2, -2, 2. Y después el resto con las otras, ¿no? Las coordenadas de esta matriz, de la 1, 3, 1, -1 en la base canónica. ¿Cómo van a quedar? 1, 3, 1, -1. Ahí está. 1, 3, 1, -1. Perfecto. Y las coordenadas de esta van a ser 0, 0, 2, 0. Y las coordenadas de esta van a ser 1, 1, -3, 5. Y esas coordenadas son las que colgamos para construir la matriz asociada. Que nos va a quedar así. Entonces, en la primera columna colgamos las coordenadas de la imagen de la primera matriz. O sea que en la primera columna vamos a colgar este vector de acá. 4, 2, -2, 2. Después en la segunda columna colgamos las coordenadas de la imagen de la segunda matriz de la base. O sea, esto de acá. 1, 3, 1, -1. Después, en la tercera columna, colgamos las coordenadas de la imagen de la tercera matriz, o sea, esta de acá, que nos va a quedar 0, 0, 2, 0. Y en la última columna colgamos las coordenadas de la transformada de la última matriz, o sea, esta de acá, que va a ser 1, 1, -3, 5. Bien, entonces acá tenemos la matriz asociada. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular el problema característico. Y para eso vamos a calcular el determinante de esta matriz menos lambda por la identidad. Entonces vamos a hacer el problema característico de T. Esto va a ser el determinante de esta matriz menos lambda por la entidad. Así que esto va a ser 4 menos lambda, 1, 0, 1, después 2, 3 menos lambda, 0, 1, menos 2, 1, 2 menos lambda, menos 3, y después 2 menos 1, 0, 5 menos lambda. Entonces, para calcular este determinante, ¿cómo podemos hacer? Elegir la columna con más ceros. Ahí está, podemos desarrollar por esta columna. Porque como tiene 3 ceros, al final solamente nos va a quedar de 2 menos lambda por el determinante de la matriz complementaria. Y escalerizarla, sí, puede quedar cómodo también. Okay. El determinante hay que igualarlo a 0, ¿no? Sí, Dale. entonces acá vamos a desarrollar por la tercera columna. No sé si esto es lo más rápido, pero me parece. Porque si la escalerizas, a ver. Sí, los lambdas como que cuando querés escalarizarte se te ponen un poco molestos. Aunque la podríamos escalarizar para arriba, ¿no? Tipo,
hacer esta fila más esta, y ahí se te va a ir esto y esto. Sí, vamos a desarrollar por la tercera columna. Entonces, esta entrada de acá es la entrada 3, 3, o sea que si suman los subíndices les queda par, así que acá va a ser un más. O también lo pueden hacer como que se empiezan acá es más, menos, más, menos, más. Esto les va a quedar 2 menos lambda por el determinante de la complementaria, que eso va a ser 4 menos lambda, 1, 1, 2, 3 menos lambda, 1, 2, menos 1, 5 menos lambda. Y esta de acá la podemos desarrollar por la primera fila. O por Sarro, sí. Yo Sarro como que nunca lo hago porque siempre me confundo. Pero, digamos, la fórmula yo nunca la puedo guardar. Porque tengo una memoria. Pero no sé, vamos a desarrollarlo por la primera fila. Y ya está. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser 4 menos lambda por la complementaria. O sea, esto va a ser 4 menos lambda por 3 menos lambda, 1 menos 1, 5 menos lambda. Después, menos 1 por la complementaria. O sea, eh, 2, 1, 2, 5 menos lambda. Y después más 1 por la complementaria, que va a ser esta de acá, o sea, 2, 3 menos lambda, 2 menos 1. Bueno. Entonces vamos a ir desarrollando esto. Esto va a ser 4 menos lambda por esto de acá. Y esto va a ser 3 menos lambda por 5 menos lambda. Eso va a quedar 15 menos 3 por lambda, menos 5 por lambda, más lambda cuadrado. Y después menos 1 por menos 1 se da más 1. Después, esta de acá, esto va a ser menos 2, 2 por 5 menos lambda, o sea, menos 10 más 2 lambda, y después menos 1 por 2, o sea, más 2. Y después este determinante va a ser 2 por menos 1, que es menos 2, más, no, menos 3 menos lambda por 2, o sea, menos 6 más 2 lambda. Espero que no haya error de cuenta. Entonces, acá ¿qué se nos va? Se nos va este 2 con este menos 2. Y esto va a ser 2 menos lambda, 4 menos lambda, y esto, ¿qué nos queda? Nos queda lambda cuadrado menos 8 lambda más 16. Y después acá nos va a quedar más 4 lambda
menos 16. Y acá vieron que acá tenemos este 4 menos lambda como factor, y acá podríamos factorizar un 4 menos lambda también. Porque como lo que queremos son las raíces, cuanto más podamos factorizar esto, mejor. Y después no tenés un cuadrado perfecto en el de segundo grado. Acá, Lambda menos 4 al cuadrado no queda. Lambda al sí, cuadrado menos 8. ahí está. Claro, el tema es que te va a quedar un factor de acá que lo tenés que juntar con esto. Ahora bien. Entonces, para tratar de factorizarlo, lo que podemos hacer es escribir esto como 4 menos lambda, lambda cuadrado menos 8 lambda más 16, y acá poner menos 4, 4 menos lambda. Así sacamos un 4 menos lambda como factor. Porque si no tenemos que desarrollar esto, nos va a quedar de grado 3, y de repente las raíces no son tan lindas, digo, tan fáciles de encontrar. Porque cuando tenés grado 2, ahí tenés la fórmula, tenés Bhaskaras, sale. Grado 3, ahí ya es un poco más. Porque digamos, hay una fórmula para las raíces, pero es un huevo, no se usa. Y entonces es como que tenés que encontrar una ojo y después factorizarlo y tanto. Si pueden factorizarlo de a una, desarrollar lo menos posible, es más cómodo. Bueno, después para grado 4 ya no hay ni fórmula. Está probado que no puedes encontrar una fórmula para las raíces. Pero está, estoy yendo por las ramas. Entonces, acá sacamos 2 menos lambda, 4 menos lambda, y acá nos va a quedar lambda cuadrado menos 8 lambda y más 12, ¿no? Va a quedar 16, sí, más 12. Y acá sí hacemos Bhaskaras. Entonces Bhaskaras acá va a quedar 8 más menos raíz de 4 por 8, no, 8 cuadrado menos 4 por 12. ¿16? Está 6 y 2, bien. Esto es 16 y abajo 2. Entonces, si hacemos 16, que la raíz es 4, esto va a ser 8 más menos 4. Si es más, nos va a quedar 8 más 4, 12, entre 2, 6. Y si es menos, va a ser 8 menos 4, 4, entre 2, 2. Bárbaro. Entonces al final, todo esto nos va a quedar 2 menos lambda, 4 menos lambda, 6 menos lambda y 2 menos lambda. Entonces los valores propios de t son las raíces del problema característico que está en el cuerpo. Acá están todas, ¿no? Porque las raíces van a ser 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿Preguntas hasta acá? Sí, yo no entendí qué pasó con un 4 menos lambda, porque habían dos, ¿no? Había acá este. Claro, acá tenés el 4 menos lambda acá y tenés el 4 menos lambda acá, así que lo factorizás. Y cuando lo factorizás te va a quedar 4 ok. menos lambda por este término menos este 4 que tenés acá. Así que cuando tenés Ahí va. 16 menos 4, ahí te queda el 2. Ah, gracias.
Profe, ¿puede repetir ese último, por favor? Lo último, lo de la factorización. Sí, por favor. Ahí está. Entonces vos llegas acá y ahí decís, está, como que lo que me interesa son las raíces, lo que quiero es que esto esté factorizado lo más posible. Entonces acá tenés este 4 menos lambda y este 4 lambda menos 16 lo podés factorizar y hacer aparecer un 4 menos lambda. Entonces acá lo escribimos como menos 4 por 4 menos lambda. Entonces ahora esto de acá, ahorita vamos a escribir como espacio intermedio. Esto de acá, ¿qué pasa? Tenés un 4 menos lambda acá y un 4 menos lambda acá. Así que lo puedes escribir como 4 menos lambda por este término de acá menos este 4. O sea, lambda cuadrado menos 8 lambda más 16 menos 4. ¿No? Porque esto lo puedes desarrollar como este 4 menos lambda por esto, y eso te va a dar este término de acá, y después más 4 menos lambda por menos 4, que te va a dar este término de acá. Ta. Entonces ahí te quedaste Gracias. 16 menos 4, te queda el 2. Gracias. Claro, no sé si ya empezaron a hablar un poco esto de las multiplicidades de las raíces, pero por ejemplo, acá tienen, el 4 tiene multiplicidad 1 como raíz del polinomio. Entonces su espacio propio asociado va a tener dimensión 1. Lo mismo con el 6. Después el 2, sí, el 2 es raíz doble del polinomio característico. Entonces su espacio propio asociado puede tener dimensión 1 o dimensión 2, pero no más. La multiplicidad es cuántas veces es raíz del polinomio. Por ejemplo, el 4 es raíz una sola vez, pero el 2 es raíz de este término de acá y de este término de acá. Entonces es como raíz doble del polinomio característico. ¿Sí? Pero eso lo van a hablar después bien en el teórico. La relación que hay entre la multiplicidad de las raíces y la dimensión de los subespacios propios. Pero la idea básicamente es esa: si tiene una raíz doble, entonces el subespacio propio asociado a esa raíz puede tener dimensión 1 o dimensión 2. Entonces acá el subespacio propio asociado a 4 y el subespacio propio asociado a 6, los dos van a tener dimensión 1 porque 4 y 6 son raíces simples del polinomio característico. En cambio 2 es una raíz doble, así que el subespacio propio asociado a 2 podría tener dimensión 2. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de buscarlos? El tema de las multiplicidades. Básicamente es esto. 4 y 6 son raíces simples del polinomio. Que sean raíces simples es lo que se dice que tengan multiplicidad 1. Ahí está, exacto. Vos una vez que tenés el polinomio característico, para ver los valores propios, lo que tenés que fijarte son las raíces y ver si esas raíces están en el cuadro. Entonces acá las raíces de este polinomio son 4, 6 y 2. Y estamos trabajando en los reales. 4, 6 y 2 son reales, así que los 3 son valores propios. ¿Sí? Entonces 4 y 6 son raíces simples, esto es que tengan multiplicidad 1. Y lo que va a implicar esto con sus subespacios propios asociados es que la dimensión del subespacio propio asociado a 4 va a ser 1, y la dimensión del subespacio propio asociado a 6 va a ser 1. ¿Sí? O sea que los subespacios propios no pueden tener más dimensión que la multiplicidad que tiene la raíz como... la multiplicidad que tiene el valor propio como raíz del polinomio característico. Sí, pero esto lo van a ver bien después.
Si son simples, te fijas, viste que acá tenés todo lo tenés así factorizado y solamente te aparece una vez el término 4 menos lambda. O sea que 4 va a ser raíz simple. En cambio, el 2 menos lambda, de hecho lo podemos escribir como 2 menos lambda al cuadrado, 4 menos lambda, 6 menos lambda. Entonces, el término 2 menos lambda está elevado al cuadrado, y eso te dice que es raíz doble, porque tenés 2 veces el término 2 menos lambda. ¿Sí? Entonces el 2 es raíz simple, es raíz doble, perdón. Es raíz doble del problema característico. Entonces, la dimensión del subespacio propio asociado a 2 va a ser menor o igual que 2 y mayor o igual que 1. O sea que estos dos subespacios sí o sí van a tener dimensión 1, pero el subespacio propio asociado a 2 puede tener dimensión 1 o dimensión 2. Pero esto es un poco de adelanto de lo que viene después, así que no. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de buscar los subespacios propios? No. Bien, entonces vamos a arrancar con el subespacio propio asociado a 4. Entonces ahora buscamos el subespacio propio asociado a 4. Y lo que vamos a buscar en realidad son las coordenadas. ¿Sí? Vamos a decir que una matriz A está en el subespacio propio asociado a 4. Con 2, hacemos con 2 primero. Y entonces, una matriz A va a estar en el subespacio propio asociado a 2 si las coordenadas de la matriz verifican esto. Verifican que la matriz asociada de C en C menos 2 por la identidad multiplicado por las coordenadas en C de la matriz A da el vector nulo. Entonces el sistemita que nos tenemos que plantear es este. Va a ser, tras las coordenadas le podemos poner x y z. Es decir, que esto es x, y, z y t, porque tenemos dimensión 4. Entonces, la matriz asociada a menos 2 por la identidad, ¿cómo nos va a quedar? ¿Dónde está la matriz asociada? Acá, menos 2 por la identidad. Entonces esto nos va a quedar 2, 1, 0, 1. Después 2, 1, 0, 1. Después menos 2, 1, 0 y menos 3. Y después la última fila va a quedar 2, menos 1, 0 y menos 3. ¿Menos 3 o 3, profe? 3 debe ser, sí. Creo que Porque un si no, no 5. tiene sentido. Ahí está, 5 menos 2, 3. Está perfecto. Esta se me va a quedar incompatible. Bien, bien. Entonces, 5.
3. Ay, Dios mío. Bien, bien. Gracias. Profe, Sí, tipo, vos cuando empezás a hacer las cuentas ahí y empezás a hacer todo, en un momento llegás a que Z puede ser cualquier cosa. ¿Eso tiene relación con que en la tercera columna es todo cero donde iría Z? sí, exacto. Porque vos siempre que haces, digamos, esta fila por esta columna, el z lo vas a multiplicar por 0. Después cuando haces esta fila por esta columna, también lo multiplicas por 0. Y así. Entonces lo que valga z es irrelevante, puede valer cualquier cosa. Sí, exacto. Ah, claro. Ahí va, muchas gracias. Bien, entonces vamos a... ahí está, exacto. Es como que el z es un grado de libertad. Sí, sí. Y está un poco relacionado a lo que vimos cuando calculamos la matriz asociada también, porque ¿qué hicimos? Acá, cuando calculamos la imagen de 0, 0, 1, 0, ahí encontramos que esta matriz era un vector propio asociado a 2. Y esta matriz es la que corresponde justo a que z puede valer cualquier cosa, y los otros 0. O sea que esta matriz nos va a aparecer en el subespacio propio asociado a 2. Sí, porque z es justo esta, digamos, es x, y, z, t. Ah, ya podías darte cuenta de una entonces. Sí, igual precisabas hacer todo esto para sacar los otros, pero ese lo podía sacar de uno. Pero igual había que hacer todas las cuentas después. Bueno, entonces este sistema, no sé si lo escalerizamos o... Sí. Entonces, esto nos va a quedar 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, menos 2, 1, 0, menos 3, y 2, menos 1, 0, menos 3. Entonces vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1, y eso nos va a quedar. 3 al final, profe. Ay, Dios mío. No sé qué tengo con esa entrada de la matriz que no la quiero escribir bien. Y me faltó los términos independientes. Dale, es un trozo. Entonces la primera fila la dejamos tal cual. Y después acá podemos hacer la fila 2 menos la fila 1. Y eso nos va a quedar todos ceros. Después podemos hacer la fila 3 más la fila 1. Y eso nos va a quedar... ¿Y por qué no la fila 3 es de la fila 4? También, igual tenés que... La podemos dejar esta por ahora, 1, 0, menos 3. Y hacemos la fila 4 más la fila 3. Y ahí nos quedan todos estos ceros. 0, 0, 0, 0. Y acá sí podemos hacer la fila 3 más la fila 1. Así nos sacamos este 2 de acá. Esto va a ser... Pero en el Sí. último término de la fila 4 no hay un 3. O la hiciste con... Ah, está, no dije Ah, nada. lo hice con la... Sí, hice esta más esta. Está. Sí, ahí va a ser la 4 menos la 1, pero pues cambié. Entonces esto va a ser... la primera la dejamos tal cual, esta también, todos ceros. Queda tal cual. Y después acá sí, ahora hacemos la fila 3 más la fila 1. Esto va a ser menos 2 más 2, 0. 1 más 1, 2. 0 y menos 2. Bien, entonces las ecuaciones, ¿cómo nos van a quedar?
nos va a quedar 2x más y más z más t igual a 0. Y después 2i menos 2t igual a 0. Entonces, si la puedes escalarizar más, sí, podrías tipo hacer esta menos un medio por esta para sacarte este 1, pero sí, de No, hecho te eso ya sacas te toda la fila de alcanza. arriba. Te sacas todo, te sacas este 1 y este 1. Sí, sí, totalmente. Lo hacemos así. Vamos a hacer, tenemos esta fila de ceros. Aquí tenemos fila 3, que es 0, 2, 0. La podemos dividir entre 1 también, entre 2. O sea que nos quede 1, 0. Claro que te sacas 1, pero el otro... En realidad sacas uno solo, porque como tiene Sí, signo opuesto, no te cambia mucho, no te creo, cambia, si, sí. si Vamos a hacerlo seguís. con el sistema nomás. Sí, claro, te sacas 1, pero igual es como que le haces el reemplazo en... Sí, es lo mismo. Entonces nos queda 2x más y más t igual a 0. Y después 2i menos 2t igual a 0. Entonces de acá sacamos que i es igual a t. Y si reemplazamos esto acá, esto nos va a quedar 2x más 2i igual a 0. O sea que x es igual a menos i. Entonces al final, si una matriz A pertenece al subespacio propio asociado a 2, entonces las coordenadas en la base canónica de A, ¿cómo nos van a quedar? X dijimos que es menos i, así que esto va a ser menos i, y después el z es libre, y después t vale i también. ¿Sí? Entonces, si una matriz A está en su espacio propio asociado a 2, las coordenadas van a tener esta pinta. Entonces podemos escribir el subespacio propio asociado a 2 como las matrices que tienen estas coordenadas. Y las matrices que tienen estas coordenadas van a ser menos i, z, i. Tal que i y z son números reales. Y ahí está la dimensión 2, ahí está, porque tenés z libre y libre. De hecho, una base de esto, ¿cómo nos va a quedar? Base de S2. Esta Menos 1, 1, 0, 1. ahí está. Menos 1, 1, 0, 1. Y después 0, Ahí tiene 0. uno solo allá abajo. Ahí está. ¿No? Esta matriz de acá es la que sale de los coeficientes i, y esta matriz es la que sale del coeficiente z. Entonces con estas dos matrices podemos escribir cualquier matriz que tenga esta pinta. Y Ahí va, ahí yo tengo salió una de la... duda. Sí. Perdón que te corté. No, dale, dale. Yo llegué a eso ayer, pero no sabía que tenía que poner los dos vectores, o sea, las dos matrices esas de 2 por 2 separadas, sino que las puse todas juntas. Tipo, puse menos 1, 1, 1, 1. Ah, ahí está. Pero ahí te quedaría como que este y este son iguales, siempre. Y pueden valer cosas distintas. Ahí va. Por eso fue que te pedí que hicieras con el 2, porque fue el que me generó las dudas. Ah, está bien. Pero Muchas una vez que gracias. llegan acá, lo que pueden hacer es separar por un lado todo lo que tiene i, por un lado todo lo que tiene z, y ahí les van a aparecer las matrices. Digamos, ahí lo escribís como menos i, 0i, más 0, 0, z, 0, y tal, y ahí sacás el i y el z como coeficientes, te queda i menos 1, 1, 0, 1, más z por 0, 0, 1, 0.
Entonces ahí está diciendo, cualquier matriz que tiene esta pinta, la puedo escribir como combinación lineal de estas dos, que claramente son LI, entonces tenés un generador que además es base. Ah, ahí te sirve para verlo, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien. Miramos los subespacios también, ¿no? O quieren mirar otra cosa. ¿Podemos tratar de hacer el 4? El 4. Tipo las demostraciones. Está. Igual, digamos, en este, para encontrar después el subespacio propio de 4 y 6, hacen lo mismo, ¿no? Plantean esta ecuación, solo que acá va a ser tipo -4, y ahí buscan cómo tienen que ser las coordenadas para que les quede este sistema. Digamos, cómo son, para que las coordenadas sean solución del sistema. Una vez que tienen las coordenadas, pasan a cómo son las matrices, y ahí ya encontrarán el subespacio. Yo tengo una pregunta de este, más del principio. Sí. O sea, si no te dan una base para hacer la matriz asociada, usás la canónica porque siempre te sirve, ¿no? Sí. Eso. Gracias. Pueden agarrar cualquier base y tal. Yo por lo general agarro la canónica porque es lo más sencillo. Y después Dale. tenés el pasaje a las coordenadas también, que es fácil. Entonces. Dale, gracias. Pero sí tienen total libertad de agarrar la base que les quede más cómodo. Que por lo general va a ser la canónica. No sé, pensando sí. Pero está. Entonces el 4 dijimos. Y el 3 también. Terminamos el 4 y después miramos el 3. Sí, por lo general estos ejercicios de ver si una transformación es diagonalizable o esas cosas, no les van a dar una base. Porque lo pueden... eso lo plantean ustedes. Así como que les dan la transformación y les preguntan si es diagonalizable o cómo son los subespacios propios, o sea, y tal, la base no les van a dar. Ustedes la escogen como quieran. Bien, entonces, acá tienen una transformación lineal de B en B y queremos ver que T es invertible si solamente si 0 no es un valor propio. Entonces acá estamos una transformación lineal que es de B en B en sí mismo. Entonces, que sea invertible, digamos, para que una transformación sea invertible, por lo general tenemos que fijarnos que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Pero acá con que sea inyectiva ya alcanza para que sea invertible. ¿Sí? O sea, si la transformación es de B en B, invertible e inyectiva va a ser lo mismo. Y eso es por el teorema de las dimensiones. Porque fíjense que tienen T de B en B. Entonces la dimensión de B va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, si es inyectiva, la dimensión del núcleo va a ser 0. Entonces la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de la imagen y por lo tanto les va a quedar sobreyectiva también. Entonces,
como es de B en B, que sea inyectiva les implica que sea sobreyectiva, y por lo tanto que sea inyectiva implica que sea invertible. O sea, es un sí solo sí. O sea, T es invertible. Espérenme un segundito. Ahora sí. Entonces, que T sea invertible, va a ser invertible sí solo si invertible, perdón. Sí solo si es inyectiva. Porque que sea inyectiva les implica que es invertible. Y que sea invertible implica que es inyectiva. No puedo escribir invertible. Invertible, ahí está. Entonces, T invertible, sí, solo sí, T inyectiva. Entonces, que sea inyectiva, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a implicar eso? El Solo núcleo el cero. 0 está en el núcleo. El núcleo es 0. T inyectiva, sí, solo sí, el núcleo de T es 0, el vector nulo. Pero el núcleo de T, ¿qué es también? Acuérdense que en su espacio propio, lo habíamos definido, su espacio propio asociado a lambda, como el núcleo de T menos lambda por la identidad. Entonces, el núcleo de T, ¿qué va a ser? En su espacio propio del 0. Ahí está. Si fuese vector, valor propio. El subespacio propio asociado a 0 es solamente el 0. O sea que no hay ningún vector aparte del 0 tal que T de B sea 0 por B. O sea que 0 no es un valor propio. Pero, profe, ¿cero puede ser valor propio o no? Si el núcleo de la transformación es solamente el 0, entonces no, porque el núcleo de la transformación es justamente el subespacio propio asociado a 0. Ah, Y si bien. vos decís que el único vector que está en el subespacio propio asociado a 0 es el vector nulo, es lo mismo que decir que no hay ningún vector aparte del nulo, tal que cuando haces T de B te dé 0 por B. O sea que no hay ningún vector propio que esté asociado a 0. Y por lo tanto 0 no es un valor propio, porque no tiene ningún vector propio. ¿Sí? Digamos, para que este lambda sea un valor propio, precisas que en este núcleo haya más cosas que el 0. Digamos, el 0 siempre va a estar acá, porque el núcleo es un espacio vectorial, pero para que esto sea, para que lambda sea un valor propio, precisas que el núcleo sea más grande, o sea que tenga vectores que no son el nulo. Y si el único vector que está es el nulo, entonces quiere decir que el lambda no es un valor propio. Profe, una pregunta. Esto también podría ser, por ejemplo, suponiendo por absurdo que si T es invertible y 0 es un valor propio, cuando quisiéramos hacer la matriz A, la matriz la matriz asociada menos la identidad por lambda por las coordenadas igual a 0, si lambda es 0, nos quedaría que la matriz asociada es invertible, pero entonces no quedaría un sistema compatible determinado y nos daría el vector nulo como única solución. Entonces ahí llegaríamos a un absurdo. Pero ¿cómo era? Es decir, Suponés que... suponemos que T es invertible y que también lambda igual a 0 es un valor propio. Ahí está. Entonces, cuando hiciéramos la matriz asociada menos la identidad por lambda, nos quedaría la matriz asociada. Pero si suponemos que era invertible, entonces nos quedaría un sistema compatible determinado donde el vector nulo es su única solución. Ahí está, Cual es perfecto. absolutamente un valor propio. Sí, sí, impecable. Sí, sí. Porque vos tenés T invertible. Entonces supongamos que 0 es un valor propio. Entonces ahí estás diciendo que el determinante de la matriz asociada menos 0 por la identidad es 0. Pero este es el determinante de la matriz asociada. Y como la transformación es invertible, el determinante es distinto de 0. Pero eso no cubre solo un lado de la implicación. Sí, esto como un solo lado. Habría que hacer el otro ahora. Digo, la demostración del principio es con, si se lo sigue así que ese ya vale.
Este sí, solo sí, ahí está. Y este sería el lado t invertible, implica que 0 no es valor propio. Ahí está. Entonces partís de que t es invertible y suponés por absurdo que 0 es valor propio. Pero si 0 es valor propio, quiere decir que el determinante de esta matriz va a ser 0. Pero esta matriz es la matriz asociada a t, porque cuando le restás 0 por la entidad es como restarle nada. Y después, como t es invertible, este determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces ahí llegas a que 0 es distinto de 0, absurdo. Y después otra forma de hacer la vuelta, que sería 0 no es valor propio. Y te repite por absurdo también. Supongamos que t no No es es invertible. invertible. Ahí está. Entonces, si no es invertible, no es inyectiva, porque ya dijimos que si era inyectiva, entonces iba a ser invertible, por el tema de las dimensiones. Como vas de B en B, para que sea invertible te alcanza con una de las dos. Entonces, si T no es invertible, eso implica que T no es inyectiva. Y eso implica que hay vectores distintos del 0 que T de B te da 0. O si no, también pueden decirlo como que entonces existen B sub 1 y B sub 2, que son distintos, con B sub 1 distinto de B sub 2, tal que tienen la misma imagen. Tal que T de B sub 1 es igual a T de B sub 2. Pero entonces T de B sub 1 menos B sub 2, esto va a ser T de B sub 1 menos T de B sub 2 es 0. Y de forma redundante lo pueden escribir como 0 por B sub 1 menos B sub 2. Entonces, B sub 1 menos B sub 2 es un vector propio asociado a 0. Y esto es absurdo porque partimos de la hipótesis de que 0 no es un valor propio. Así que absurdo. La propiedad de que T es invertible, si solo si T es inyectiva, solo se cumple para, o sea, es para todo operador. Es para todo operador que va de un espacio en sí mismo. Bien. ¿Sí? O sea, si vos tenés Muchas, que T va de B en B, entonces te alcanza con decir que, porque si es inyectiva, ¿qué pasa? El núcleo va a tener dimensión 0. Entonces automáticamente te va a quedar la dimensión de B igual a la dimensión de la imagen. O sea que si inyectiva te va a implicar que es sobreyectiva. Entonces al final si es inyectiva te implica que es inyectiva y sobre, y por lo tanto es invertible. Entonces cuando bien, tenés otra transformación que va de un espacio en sí mismo, te alcanza con que sea inyectiva o con que sea sobre para que sea invertible. ahí está. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Bien. Entonces la parte 2 que dice, nos dice, si t es invertible y lambda es un valor propio de t, entonces lambda a la menos 1 es valor propio de t a la menos 1. Vamos a mirar eso. Entonces ahí tenemos t invertible y tenemos lambda, valor propio de t.
Y queremos probar que entonces lambda a la menos 1 es valor propio de t a la menos 1. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos probar esto? Con las propiedades del determinante. Y con determinante, a ver. Claro, vos tenés que este determinante de tal matriz asociada, menos lambda por la identidad, esto es 0. Claro, vos para pasar a la inversa, El determinante, el inverso es 1 sobre ese determinante, que es 1 sobre lambda, ¿no? claro, pero el determinante de toda esta matriz a la menos 1, y eso no es necesariamente tipo de determinante de t a la menos 1 menos el determinante menos esta. Digo, la inversa de esta matriz no es necesariamente la inversa de esta menos la inversa de esta. Entonces ahí como que te va a quedar como una matriz, te va a quedar todo esto a la menos 1 y no tenés como forma de deshacerlo. Ah, está. Ahí está, lo que dice Lucas me parece bueno. A ver, claro, porque si lambda es valor propio de t, entonces existe algún vectorcito b que no es el nulo, tal que t de b es lambda por b, con b en b y b distinto de 0. Entonces ahora si le aplicamos t a la menos 1 a ambos lados, ¿qué pasa? Esto nos va a quedar t a la menos 1 de t de b igual t a la menos 1 de lambda por b. Entonces, este lado tenemos t a la menos 1 y t, o sea que esto de acá nos va a quedar la entidad. O sea que en realidad este lado es b. Porque si aplicamos t y después aplicamos la inversa, al final es como haber aplicado la entidad nomás. Y después t a la menos 1 es transformación lineal, así que este lambda lo podemos sacar para afuera. Porque esto nos va a quedar lambda t a la menos 1 de b. Y ahora podemos pasar el lambda dividiendo, porque como t es invertible, 0 no es un valor propio. Entonces podemos pasar el lambda dividiendo. Y nos va a quedar lambda a la menos 1 por b igual t a la menos 1 de b. Entonces encontramos un vector que no es el vector nulo, tal que t a la menos 1 de b es lambda a la menos 1 por b. O sea que lambda a la menos 1 es un valor propio. De t a la menos 1, perdón. Así. Acá queda solo b, porque acá estás aplicando, agarras b, le aplicas t, y después le aplicas t a la menos 1. Que esto es lo mismo, digamos, cuando vos tenés t a la menos 1 por t de b, esto como hacer t a la menos 1 t aplicado en b. Pero como t a la menos 1 es la inversa de t, esto de acá es la identidad. Entonces al final tenés la identidad aplicada en b, que es b. Bien. El primero... No.
Claro, en realidad todas estas son, ya sabes que son ciertas, no sabes, son ciertas y te vas a probarlas. O sea, la primera, lo hicimos de dos formas al final, pero probamos que si t es invertible, sí, solamente sí, 0 no es un valor propio. O sea, son todas ciertas, pero tenés que ver la prueba. Después el 3, por ejemplo, ¿qué pasa? En el 3 nos dicen, si lambda es un valor propio de t, entonces lambda a la n es valor propio de t a la n. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, entonces, lambda a la n es valor propio de t a la n. Que t a la n es aplicar t n veces. O sea, hacemos t a la n de b, esto es como hacer t de t de t de t de b. N veces. Hay que hacer lo mismo del otro lado también, ¿no? Hasta si vas aplicando t acá, claro, aplicas t de b, te va a salir, te va a quedar lambda por b. Entonces ahí puedes sacar un lambda para afuera. Y después aplicas t otra vez, y te va a quedar lambda por b y sacas otro lambda para afuera. En realidad lo podemos escribir como t a la n de b es lo mismo que hacer t n a la menos 1 t de b. Pero este t de b es lambda por b. Cuando b es valor propio de lambda, vector propio asociado a lambda. Que no lo dice. T de b es lambda por b. Entonces, si b es un vector propio asociado a lambda, entonces este t de b es lambda por b. Así que esto nos va a quedar t n a la menos 1 lambda por b. Ahora esto es una transformación lineal, así que el lambda sale para afuera, y esto nos va a quedar lambda t n a la menos 1 por b. Y ahí podemos seguir. Esto lo podemos escribir como lambda t n a la menos 2 t de b. Esto de acá es lambda por b, entonces sale para afuera. Y nos va a quedar lambda cuadrado t n a la menos 2 de b. Entonces, si queríamos hacerlo súper prolijo, lo podemos hacer por inducción. Sería como que tal, el caso base ya está, cuando n es igual a 1, ya está, t de b es lambda por b. Y después pueden suponer que t a la n de b es lambda n por b, y después calculan el siguiente, t n a la más, n más 1. T a la n más 1. Pero la idea es básicamente esta, ¿no? Entonces acá seguirían, y después les quedaría lambda a la n menos 1 por t de b. Y ahí les queda un último lambda por b, y les queda lambda a la n por b. O sea que lambda a la n es un vector propio asociado a t de n y tiene los mismos vectores propios. Así, ahora hacemos la inducción, así queda más prolijito. No, al revés, mejor. Sí, en vez de hacer inducción, lo pones puntitos y así ya está. Es la misma demostración.
Lambda n es un valor propio de t a la n. Y tiene los mismos vectores propios que tiene lambda para t. Sí, así que es válido también. No precisan hacer reducción, así queda aprobado igual. Bueno, por lo menos en el primer parcial no, porque va a ser, creo que ya está fijado que va a ser en línea. Así que, pero no sé, de repente los segundos parciales ya son presenciales, entonces de repente alguna prueba puede haber, pero no sé. No sé qué va a pasar. Profe, esa demostración se cumple recíproco también, ¿no? Se cumple que si tenés un valor propio para t a la n, entonces la raíz enésima sería un valor propio para t. Sí, sí es Porque invertible, en ¿no? realidad Sería como yendo para atrás. lo puedes ver al revés y sería como t sin nada sería como sería elevado a la algo también, ¿no? Entonces, tipo, sería como que lo mismo. Ah, está, sí. También puedes como que redefinir t como la transformación elevada. Sí, sí. Sí, los parciales presenciales son sin calculadora. Bueno, imagínense yo. Hacer los parciales sin calculadora. Sí, el primero va a ser tipo en línea, así que igual que los de Galo, los del semestre pasado, así que sí. Bien. El ejercicio 3, vamos a mirar el 3. Habíamos dicho de hacer algo del 3. Profe, Sí, una consulta. dale. Es del 3 justamente. Ah, bien. No entiendo la letra, que dice... Creo que se te cortó el... Sí, sí. De que la parte 1 dice encontrar, creo que los vectores propios de la transformación A y después la segunda de la transformación T. No entiendo la diferencia. Ah, está. En la parte 1 tiene una matriz nomás, sería como los vectores propios de la matriz A. En cambio, en la parte 2, ahí tiene una transformación lineal T, que lo que cumple es que la matriz asociada A en la base B, la matriz asociada a T en la base B es A. Entonces, una forma de hacer como el pasaje de la matriz A a la transformación T, lo pueden pensar así. Pueden pensar que T tienen T que va de R3 en R3. La diferencia es que tenés que desarmar las coordenadas, digamos. Ahí está. Hacer como que los vectores propios que encontrás acá van a ser las coordenadas para los vectores propios de T. Ah, está. O sea, vos tenés que T de B en B
es la matriz A. Entonces, si un X y Z, ponele X y Z, es vector propio de A, ponele, asociado a un lambda, entonces el vector B de R3, tal que, voy a poner ABC en vez de X y Z, entonces si vos tenés que ABC es un vector propio de la matriz A asociado a lambda, entonces el vector de R3 que tiene esas coordenadas, tal que las coordenadas en la base B del vector B son ABC, entonces este va a ser un vector propio de T asociado a lambda. Bien, ahora sí. Entonces básicamente los vectores propios de la matriz A van a ser las coordenadas de los vectores propios de la transformación T. O sea que los vectores propios que nos den en la matriz A los descomponemos como combinación lineal de la base. Haces la combinación lineal de la base con esos coeficientes. ¿Quieren que lo hagamos? Porque así no queda tan en el aire. Vale. Vamos a hacerlo. Entonces, la parte 1. Primero precisamos los valores propios y subespacios propios de A. Entonces, la matriz A es 0, 2, 0. 2, 0, 0. Y 0, 0, 2. Entonces vamos a buscar los valores propios de esta matriz. Entonces para eso tenemos que calcular el problema característico, que va a ser el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad. O sea que va a ser este determinante. Menos lambda, 2, 0, 2, menos lambda, 0, 0, 0, 2 menos lambda. Entonces, este determinante lo podemos desarrollar por esta columna si tenemos 0, 0, y al final nos va a quedar solamente un término. O sea que esto va a ser 2 menos lambda por el determinante de esta matriz cuadrada. Menos lambda, 2, 2 menos lambda. Y esto nos va a quedar 2 menos lambda por lambda cuadrado Menos 4. menos 4. O sea que esto va a ser, las raíces son 2 y menos 2. Lambda menos 2 y lambda más 2. Y este al cuadrado. Vamos a ponerlo así. 2 menos lambda, y acá lambda menos 2 y lambda más 2. Entonces, los valores propios van a ser 2 y menos 2. Y menos 2. Entonces vamos a buscar los subespacios propios. No sé si tienen alguna preferencia. Vamos a hacer ese 2. Entonces vamos a tener que le voy a poner, vamos a ponerle X y Z. Un X y Z va a estar en el subespacio propio asociado a 2 si se cumple esto, ¿no? Que A menos 2 por la identidad
por x y z es 0. No es el vector nulo. Entonces tenemos que mirar este sistema. Si hacemos a menos 2 por la identidad, esto nos va a quedar menos 2, 2, 0, menos 2, 2, 0, después 2 menos 2, 0, y la última fila 2 ceros, creo, ¿no? 0, 0, sí. Entonces al final nos queda solamente una ecuación, ¿no? Porque esta fila y esta son la misma. Entonces nos va a quedar 2x menos 2y igual a 0, que es decir, x es igual a y. Entonces al final el subespacio propio asociado a 2 va a ser los vectores x y z, tales que x es igual a y. O sea que una base que puede ser 1, 1. Más el 0, 1. 0, 0, 1. está 1, 1, 0 y el 0, 0, 1, porque el z nos quedó libre. Z puede valer cualquier cosa y después x tiene que ser igual a y. Y ahí está, entonces nos quedó un subespacio con dimensión 2, lo que está bien porque el 2 era una raíz doble. Este era raíz doble. Y este raíz simple. Le voy a poner esta notación para que se sepa que es el subespacio de la matriz y no de la transformación, porque si no vamos a tener 2, S sub 2. Entonces si los diferenciamos bien. Este va a ser el subespacio propio asociado a 2 de la matriz. Entonces ahora vamos a buscar el subespacio propio asociado a menos 2. De la matriz. Entonces acá vamos a tener que un x y z está en el subespacio propio asociado a menos 2 si se cumple esto, ¿no? A más 2 por la identidad en x y z da el vector nulo. Entonces si miramos el sistema, esto nos va a quedar así. Esto va a ser 2, 2, 0. Eh, 2, 2, 0. Y 0, 0, 4, creo, ¿no? 0, 0, 4. Entonces acá de nuevo no precisamos escalarizar porque estas dos filas son las mismas y que acá ya sacamos una ecuación y después tenemos la otra acá. Entonces nos va a quedar 2x más 2y igual a 0 y después 4z igual a 0. O sea que de acá sacamos x es igual a menos y después de acá sacamos z es igual a 0. Entonces el subespacio propio asociado a menos 2 de la matriz A van a ser los x y z en la R3, tales que x es igual a menos y z es igual a 0. Entonces una base, ¿qué puede ser? 1 menos 1, 0. Ahí está, base de S menos 2A. Esto va a ser 1 menos 1, 0. Perfecto. Entonces ya encontramos los valores propios y los vectores propios de la matriz A. Entonces ahora vamos a pasar a la transformación T.
que la transformación T lo que cumple es que la matriz asociada en la base B es A. Entonces, con los valores propios de T, ¿qué va a pasar? Con respecto a los valores propios de la matriz A. Son iguales. Son iguales, ahí está. Porque de la misma forma que casi siempre escogemos la base canónica para calcular el polinomio característico, podemos escoger esta. O sea que el polinomio característico de T lo podemos calcular como el determinante de T en la base B menos lambda por la identidad. Y esto de acá es justamente el polinomio característico de A. Entonces, los valores propios de T y los valores propios de A son los mismos. O sea que los valores propios de T son 2 y menos 2. Entonces vamos a buscar cómo nos quedan los subespacios propios. Yo acá le voy a poner S2 y con una T arriba para que se diferencie del subespacio propio de la matriz. Son los mismos porque vos para calcular los valores propios lo que buscás son las raíces del polinomio característico. Y el polinomio característico lo que hace es agarrar la matriz asociada T en alguna base y calculás este determinante. Entonces en el ejercicio que hicimos antes, escogimos la base canónica, porque era lo más cómodo, pero podés escoger cualquier base. Entonces si vos acá escogés la base B, entonces el polinomio característico te queda este determinante. Pero esta matriz de acá, esta es justamente la matriz A. O sea que esto, en realidad te queda el determinante de A menos lambda por la entidad. Y esto es justamente el polinomio característico. Ahí está, entonces Profe, T... una pregunta. Sí. Entonces, la base B está puesta como para confundir, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, No, porque no es necesaria. la necesitas para deshacer las coordenadas, Ahí está, para los vectores propios. Exacto. Porque vos en esta parte calculás los vectores propios de esta matriz. Pero ahora para pasar a los vectores propios de T, tenés que deshacer las coordenadas. Porque digamos, los vectores propios de A van a ser las coordenadas en la base B de los vectores propios de T. Entonces ahí vas a usar la base B. Para a partir de las coordenadas encontrar los vectores propios. Claro. ¿Sí? Claro, acá agarramos la base B para hacer la matriz asociada porque es como que porque querés usar la matriz A, que es la que está en la letra. O tenés que usar, ¿no? Tenés otra. Pero si les dan la transformación así, tipo la definición de la transformación, ahí pueden agarrar cualquier base para esta parte. ¿Qué es lo último que dije? Lo de las coordenadas, ahora lo vemos bien. Porque vos los vectores propios que encontraste para la matriz A van a ser las coordenadas de los vectores propios de la transformación T. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agarrar los vectores propios de A y vamos a agarrar esos vectores como coeficientes para hacer una combinación lineal en la base B, y eso nos van a dar los vectores que son vectores propios de T. Pero ahora lo bien. Porque, ¿qué pasa? Vamos a tener que un X y Z pertenece al subespacio propio de T asociado a 2 si las coordenadas cumplen esto. La matriz asociada en la base B menos 2 por la identidad por las coordenadas en la base B de X y Z nos da el vector nulo.
¿Sí? Que un vector esté en el subespacio propio asociado a 2, quiere decir que sus coordenadas cumplen esta ecuación. Pero esta ecuación es justamente la que planteamos acá. Porque fíjense que A es la matriz asociada a T de la base B en la base B. Entonces, si un vector X y Z es un vector propio de T asociado a 2, entonces sus coordenadas van a ser un vector propio de la matriz A. Entonces, ¿qué pasa? Una base de este subespacio va a ser dos vectores que le vamos a poner B1 y B2, donde las coordenadas en la base B de B1, ¿qué van a ser? Van a ser este vector. Porque este vector es un vector propio asociado a 2 de la matriz A. Entonces el vector que tiene estas coordenadas va a ser un vector propio asociado a 2 de la transformación T. Este, 1, 1, 0. Y el B2 lo que va a cumplir es que sus coordenadas son un vector propio asociado a 2 para la matriz A. O sea que las coordenadas de B sub 2 van a ser este vector de acá, el 0, 0, 1. El pasaje este para, digamos, los vectores propios de A a los vectores propios de T, ¿queda claro? La Sí, o idea, sea, es medio entreverado, pero sí, más o menos. la idea un poco clara acá, ¿cuál es? Es que los vectores propios de la matriz A son las coordenadas de los vectores propios de la transformación T. Entonces, una vez que tenemos una base para el subespacio propio asociado a 2 de la matriz A, si queremos una base para el subespacio propio asociado a 2 de la transformación T, lo que tenemos que hacer es agarrar los vectores que tienen estas coordenadas. Entonces partimos de esta base y decimos, yo sé que estos dos vectores son vectores propios asociados a 2 para la matriz A. Entonces ahora, para pasar a los vectores propios asociados a T, lo que agarramos son dos vectores tales que sus coordenadas son los vectores propios de la matriz A. Ahí está, es exactamente lo mismo que cuando calculas el núcleo y la imagen de una matriz y quieres pasar al núcleo y imagen de la matriz, de la transformación, perdón. Tenés que hacer el pasaje ese por las coordenadas. Sí, es la misma idea. Entonces lo que decimos es, si este vector es un vector propio asociado a 2 para la matriz A, entonces el vector que tiene estas coordenadas en la base B va a ser un vector propio de T, asociado a 2. Entonces, como base para el subespacio propio de T asociado a 2, vamos a agarrar estos dos vectores, que lo que cumplen es que sus coordenadas son una base del subespacio propio asociado a 2 para la matriz A. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Sí, profe, pero los vectores B1 y B2, o sea, eso no los tenemos todavía. No, ahora lo calculamos, Tenemos sí. coordenadas. Tenemos las coordenadas, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Voy a escribir la base B acá abajo, así no subo y bajo tanto que es un mareo. Ahí está. Entonces, vos tenés las coordenadas de B sub 1. Entonces ahora para escribir quién es B sub 1, lo que tenemos que hacer es una combinación lineal en esta base con estos coeficientes. O sea, vamos a escribir 1 por el 1, 0, 0,
más 1 por el 1, 1, 0, y más 0 por el 1, 1, 1. Deshacer coordenadas, ¿no? Coordenadas a las -1 puede ser. Coordenadas a la -1, ahí está. Exacto. Tenés las coordenadas y querés averiguar quién es el vector. Entonces haces la combinación lineal con estos coeficientes, que es hacer coordenadas a la -1, sí. Entonces el b sub 1 nos va a quedar, ¿cómo queda esto? Queda 2, 1, 0, ¿no? Y después el b sub 2, hacemos combinación lineal con estos coeficientes. O sea, esto va a ser 0 por el 1, 0, 0, más 0 por el 1, 1, 0, más 1 por el 1, 1, 1. Hasta que al final nos va a quedar el 1, 1, 1. Entonces, la base para el subespacio propio asociado a 2 de t va a ser estos dos vectores, el 2, 1, 0 y el 1, 1, 1. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para el subespacio propio asociado a -2. Entonces acá, ¿cómo hacemos? Porque los vectores que van a ser vectores propios asociados a -2 de la transformación t, van a ser los vectores cuyas coordenadas son vectores propios asociados a -2 para la matriz A. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el vector que tiene estas coordenadas, y ese vector nos va a dar una base para el subespacio propio asociado a -2 de la transformación t. O sea, una base de este subespacio, no sé por qué le puse, va a ser un vector B3, tal que las coordenadas en la base B de B3 van a ser este vector de acá. Que este vector es un vector propio asociado a -2 para la matriz A. 1, -1, 0. Entonces ahora vamos a hacer coordenadas a la -1 para ver quién es B3. Entonces B3 va a ser 1 por el 1, 0, 0, menos 1 por el 1, 1, 0, y más 0 por el 1, 1, 1. O sea que esto va a ser 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 0. O sea que la base de S del subespacio propio asociado a -2 de t es 0, menos 1, 0. Profe, tengo una pregunta. Esto pasa porque los valores propios son los mismos. Sí. De ser de otra forma, tenemos que empezar con los primeros pasos, la matriz y todo eso, ¿no? Claro, acá sabés que te quedan los mismos, porque si vos haces la matriz asociada a t en cualquier base, los valores propios siempre van a ser los mismos. Okay. Cuando no nos dan una base, agarramos la canónica porque es lo más sencillo, y el pasaje con las coordenadas es fácil, porque las coordenadas y el vector es lo mismo. Pero acá te dan la matriz asociada en esta base B. Claro. Entonces decís, si yo calculo el polinomio característico usando la matriz asociada en la base B o en la base C, el polinomio característico va a ser el mismo, así que los valores propios van a ser los mismos. El tema es el pasaje después para pasar de los vectores propios de esta matriz a los vectores propios de T. Claro. Eso es porque son semejantes, ¿no? Son matrices semejantes. Ahí está, exacto. Las matrices que son semejantes tienen el mismo polinomio característico, y por lo tanto los mismos valores propios. Muy bien. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bien, entonces, dijéranlo esto, mírenlo con cuidado y después ya
Profe, ¿a dónde subí la clase después vos? Ah, la subo a YouTube, está el canal, no me acuerdo cómo se llama. Pero está el link ahí, viste, en la pestañita que dice material de las clases por Zoom, no me acuerdo cómo se llama. Y después hay otra pestañita que son práctico de Jazmín o algo así, y ahí está el link al canal de YouTube. Sí, las demostraciones de esto yo creo que está en el libro rojo, sí. Sí, sí, debe estar. Ah, el tema ese para el núcleo, sí, bajo. Es que cuando vos tenés la matriz asociada en la base canónica, por ejemplo, calculás el núcleo de la matriz asociada y va a ser lo mismo que el núcleo de la transformación. Pero si tenés la matriz asociada en otra base, entonces ahí el núcleo de la matriz asociada van a ser las coordenadas de los vectores del núcleo de la transformación. O sea, lo mismo que pasaba acá. Perdona la pregunta, profe, pero ¿subís hoy o subís mañana esto? ¿Cómo? Esta clase. Sí, la subo ahora cuando terminemos. A veces tarda un rato porque como que se cortan el procesarlo, pero hoy que ya queda subida, seguro. De 10 entonces. Muchas gracias. Y creo que ya dejó de grabar. Y